Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva reunión del enfoque nutricional. Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo. Ya desde hace más de 18 años que me he sumado a este proyecto increíble que se llama Herbalife y que propone básicamente compartir con ustedes información que creo va a ser de mucha utilidad para poder de alguna forma corregir hábitos y de esta manera tener una mejor calidad de vida. Semanalmente, hace ya varios años, venimos encontrándonos para compartir este tipo de información que se suma un poco a la información que vas recibiendo diariamente a través de tu coach, en las comunidades o a través de la charla de distintos colegas que se suman en este gran proyecto, increíble proyecto, que vienen de todos lados y que hoy por hoy nos permite estar presente en 95 países dando información de valor y ya hace más de 45 años colaborando con promover un mejor estilo de vida. De eso se trata Herbalife, un combo completo, ¿sí? Bienvenidos a aquellas personas que están acá por primera vez, y bueno, esperamos que este sea el inicio para ustedes de un nuevo camino, de una nueva alternativa. Van a ver que es sorprendente, en realidad, todo lo que nos sucede a través de mejorar nuestros hábitos y corregir la carga nutricional diaria a través de los productos, a través de las distintas actividades que les proponemos para hacer de esto un hábito, ¿no es cierto? Un hábito que genere bienestar, que genere salud y que no solamente nos afecte a nosotros, sino también, ¿por qué no?, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestros seres queridos y transformarnos de alguna manera en factores de cambio de nuestros universos, ¿no? De nuestros mundos, donde estamos conviviendo, nuestro espacio laboral, nuestra iglesia, nuestro gimnasio. De alguna forma, sin darnos cuenta, afectamos la vida de los demás a través de precisamente empezar a ocuparnos de ser un buen modelo para que los demás quieran imitarlo. Entonces, todo arranca por cada uno de ustedes. La charla de hoy es una charla que aplica un poco también a mi actividad cotidiana. Yo soy deportólogo, actualmente estoy a cargo de la vicepresidencia de la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires, ya desde hace algunos años, y de alguna manera, interactuando con mis colegas, siempre charlamos y hablamos específicamente de la problemática nutricional que existe hoy a través de las distintas disciplinas del deporte, ¿no? Pero hoy vamos a hablar tanto de la actividad física, una charla que abarque un poco a todas aquellas personas que quizás no estén haciendo actividad física y empiecen a ver o hayan empezado a escuchar realmente el valor y la importancia de la actividad física en nuestra condición física final. De alguna manera, la ecuación sí que funciona en este caso es que 80% de tu resultado va a depender de tu nutrición, pero un 20% va a depender también del nivel de actividad física que hagas. Entonces, vamos a tratar de analizar un poco este tema, cómo y de qué manera tanto nutrición y actividad física están relacionados, cómo una y otra son de alguna manera hermanas y están estrechamente vinculadas en nuestra condición física final. Y la importancia, obviamente, que esto tiene. Para comenzar, ¿sí? Y tratar de no hacerlo demasiado complejo, la idea también es llegar a las personas que están ya haciendo actividad física y que quizás están teniendo un plan de entrenamiento o un plan de actividades o una agenda, un calendario de runners, por ejemplo, ciclismo o incluso distintas disciplinas deportivas. Vamos a tratar de abarcar también un poco de información para ustedes porque de alguna forma Herbalife, al ser nutrición, abarca todos los espectros de la vida y de las distintas actividades que realizamos y se adapta espectacularmente en un contexto de carencia nutricional que la mayor parte de nosotros tenemos por vivir en el mundo en que vivimos. Esta es la realidad, siempre hemos hablado de esto. Vamos a analizar un poco todos estos temas, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible también. Lo primero, y por una forma de inicio, creo que es importante entender este concepto de las calorías. Ya lo hemos hablado muchas veces, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos.
La caloría, como sabemos, es una forma de medir la energía que nosotros utilizamos, ¿sí? Es decir, nuestra necesidad energética se mide en calorías, es decir, debo ingresar esas calorías para que esas calorías también de alguna manera generen mis funciones dentro de todos los sistemas. O sea, la caloría como tal no es algo malo, simplemente es una unidad de medida de energía. De eso se trata realmente. Ahora, ¿cómo gastamos calorías nosotros? En realidad, sabemos todos que el gasto calórico se reparte fundamentalmente en el gasto metabólico basal, ese es el gasto metabólico que necesita el gasto energético que aplica nuestro organismo simplemente para mantenerse vivo, para mantenerse activo, ¿sí? El respirar, el corazón late, los pulmones respiran, ¿sí? El riñón filtra, es decir, cada uno de nuestros sistemas para mantenerse vivo necesita que le llegue sangre, eso indudablemente pone en marcha todo el sistema de bomba que hemos charlado tantas veces cuando hablamos del sistema cardiovascular, el sistema respiratorio que también necesita aportarnos oxígeno, es decir, todos los sistemas funcionan en forma permanente sin detenerse nunca, 24/7 en serio. Obviamente que eso necesita un gasto de energía promedio mínimo diario, incluso cuando estamos durmiendo y cuando no nos movemos. Eso se llama gasto metabólico basal, esa necesidad de energía, cuánto gasta tu cuerpo mínimamente para mantenerse en funcionamiento. Un dato muy interesante que vamos a incorporar también es este concepto de tu estándar corporal. Es decir, en realidad todos venimos diseñados con un estándar corporal y de alguna manera que respeta cierto balance y armonía en cada una de las áreas. ¿Esto qué quiere decir? Tu corazón, tus pulmones, están diseñados particularmente para bombear a una determinada estructura que viene ya diseñada de fábrica. Nadie es obeso, por decirlo de alguna manera, desde el nacimiento o porque genéticamente esté determinado. Aunque sí existe el concepto de la determinación genética y que afecta, también sabemos que no es la determinante mayor, ya que ese factor genético va a dispararse en la medida que yo, obviamente, lo dispare. Y esto se ha comprobado y demostrado científicamente que más allá de algunas condiciones muy específicas y raras, no frecuentes, la mayor parte de nosotros en realidad tenemos el cuerpo que tenemos en este momento, ¿sí? Cada uno de nosotros, en función de conductas y decisiones que hemos tomado quizás hace meses o años, ¿sí? Muchos años atrás. Entonces, en realidad, nuestra construcción corporal depende de nuestras decisiones y hábitos cotidianos. Entonces, ese corazón o esos pulmones, esa estructura está, como le digo, funcionando para esa estructura básica, ¿sí? Funcional y esencial, y es para la cual básicamente también genera o requiere energía. Ahora, ¿qué pasa? En la medida que mi cuerpo aumente de tamaño, porque aumento, por ejemplo, el porcentaje de grasa corporal, que es lo más frecuente, desgraciadamente, obviamente ese gasto metabólico está excedido, ¿sí? Y aumenta en función de tener que sostener un tejido para el cual no estábamos diseñados. ¿Sí? Es como si yo al motor de un Fiat 600, ¿sí? O un auto pequeño le pongo una carga, un tráiler de un camión, ¿sí? Posiblemente lo mueva, lo va a mover, pero el desgaste que va a tener el sistema va a ser mucho mayor hasta que se rompa. Esto nos pasa exactamente igual a nosotros. Entonces, este gasto metabólico basal es un gasto metabólico que puede variar, obviamente, pero que es un gasto que está determinado básicamente por tu condición física actual. Los escáneres de composición corporal son fundamentales en este sentido porque nos permite determinar y calcular, si bien se puede hacer un cálculo como ven ustedes ahí, ¿sí? Aproximadamente el cálculo es de 1 kilocaloría o 1 caloría por kilo por hora en el hombre y 0,9 en la mujer, aproximadamente lo mismo. Es una estimación que uno puede hacer de cuánto es el metabolismo basal que tiene, ¿sí? O lo podemos medir, obviamente, a través del escáner. La segunda forma que tenemos, obviamente, obviamente de gasto calórico, es cuando hacemos alguna actividad. Yo me estoy moviendo, estoy hablando, obviamente gasto calorías, pero si esa actividad física es más intensa, obviamente que el gasto calórico va a ser mayor. Y la tercera forma, si bien es muy pequeña, menor, pero sí se considera y es valiosa en determinadas condiciones, es lo que se llama actividad termogénica de los alimentos y tiene que ver con cuántas calorías gasto para procesar, ¿sí? Los alimentos. Por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos o las grasas. Como ven ustedes ahí, las proteínas generan un mayor gasto calórico en su procesamiento, ¿sí? Que los carbohidratos y mucho más aún que las grasas.
Es decir, las grasas en sí no generan tanto gasto calórico en el procesamiento interno, en tanto que comer proteínas indudablemente aumenta el gasto calórico. Este dato ténganlo en cuenta porque también colabora para entender por qué los programas para, de alguna manera, corregir nuestra composición corporal y aumentar el metabolismo son fundamentalmente proteicas, porque esto nos ayuda a quemar más calorías, ¿se entiende? Avanzando sobre este punto, inicialmente, obviamente, para ponernos un poquito a tono, este concepto de la tasa metabólica o gasto metabólico es importante para tenerlo en cuenta en cuanto a lo que, a cómo gasta el cuerpo mi energía. Y ya tenemos un pantallazo inicial importante. Ahora bien, ¿cómo aplica esto a la actividad física? Y acá, y esto por ahí es algo más nuevo, ¿sí? Tiene que ver un poco cómo entendemos la relación de la nutrición, ¿sí? Con la actividad física en particular. Y la nutrición se relaciona específicamente de muchas formas, pero puntualmente por dos maneras, desde dos puntos de vista esencialmente. Por un lado, tiene que ver esencialmente, como les decía, con la producción de energía, el combustible, la generación y conservación, ¿sí? O depósito de los factores de energía, la energía pura que necesita mi cuerpo para poner en marcha, para ponerse en marcha y en funcionamiento todos los sistemas. Ahí la nutrición cumple un rol esencial y es importante aplicar los ajustes adecuados para que el aporte de nutrientes genere la energía suficiente y necesaria para el tipo de actividad física que vos quieras realizar. ¿Se entiende este concepto? Es decir, la necesidad energética obviamente que es permanente, ¿sí? Y todos necesitamos claramente ese aporte diario constante, ¿sí? De nutrientes para que precisamente nos permitan generar esta energía para mantenernos en funcionamiento o hasta mejorar nuestro rendimiento o duración en la actividad que estemos realizando. Es decir, eh, este es un concepto fundamental para tener en cuenta en lo que se refiere a la relación nutrientes-energía. La otra relación que tiene el nutriente con la actividad física puntualmente y que vamos a analizar acá, tiene que ver con la estructura, con la construcción corporal. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de la construcción osteomuscular fundamentalmente, porque es la que particularmente va a tener en la mayor parte de las actividades relacionadas, es decir, con lo físico, en estos dos elementos, los huesos y los músculos, la fuente fundamental, la estructura mecánica para generar el movimiento o la fuerza, la potencia y un montón de determinantes que se analizan dependiendo la actividad física que estemos teniendo en cuenta. Entonces, dos aspectos que vamos a analizar de la nutrición en función a la actividad física, ¿sí? Por un lado, los mecanismos generadores de energía, ¿sí? Y de depósito también, para tener reservas. Esto es un punto muy importante en el contexto del ejercicio. Y por el otro lado, las funciones o acciones que tienen los nutrientes en función de la construcción corporal, ¿sí? Ahora bien, continuando con el punto, sí, y ya metiéndonos en el tema, obviamente que acá ya empezamos a hablar de la energía como el primer punto esencial. Y obviamente yo les comentaba recién que el gasto energético nuestro depende de el nivel de actividad que nosotros pongamos. Como ustedes ven ahí, la actividad, todas las actividades físicas generan gasto calórico, desde, como bien dice ahí abajo, desde mascar un chicle, ¿sí? Hasta hacer correr 10 kilómetros o correr una maratón, todo implica un gasto calórico mayor. Es decir, puede variar esto desde mínima carga calórica, ¿sí? Hasta un nivel de calorías muy elevado. Hace poco analizaba en una charla precisamente el nivel de gasto calórico que podían tener ultras maratonistas o personajes como pudo haber sido Phelps o Bolt o Kipchoge, gente que hace distintos tipos de actividad física, como el caso puede ser un sprint o maratón o natación, pero que necesitan estructuras corporales claramente bien diseñadas para tener el aporte energético necesario para poder hacer sus disciplinas.
disciplinas. Esto es lo interesante de la actividad y la nutrición cuando uno empieza a entrenar los metabolismos para que funcionen adecuadamente. Es decir, todos tenemos exactamente y de alguna manera cumplimos los mismos la misma, de alguna manera, relación entre las calorías que ingresamos y las calorías que gastamos. Esta imagen que ustedes ven aquí, que es una imagen que yo ya he repetido en varias ocasiones, está relacionada con las calorías que nosotros necesitamos ingresar para el nivel de actividad que nosotros debemos realizar. Obviamente que una persona que hace una maratón, sí, que corre aproximadamente cerca de 2 horas o más, sí, cuando no son, obviamente, como estamos hablando de más de 2 horas en general de carrera, y bastante más en muchas personas, indudablemente el gasto calórico va a ser mucho, mucho mayor y el requerimiento de calorías va a ser también mayor. Lo importante es siempre mantener este equilibrio. ¿Para qué? Para que en lo convencional no surjan excesos de aporte calórico o excesos de gasto calórico, porque inevitablemente esto puede llevar a generar daño, ¿sí? Y ahora voy a tratar de explicarles cómo sucede esto. Necesariamente el aporte de estas calorías vienen generado por los tres macronutrientes: carbohidratos, grasas y proteínas. Esto es fundamental entenderlo. Los micronutrientes, las vitaminas y minerales, no aportan calorías. ¿Está claro? Los micronutrientes, vitaminas y minerales no aportan calorías, pero son fundamentales para que todas estas reacciones que ustedes están viendo aquí, ¿sí?, cumplan y de alguna manera se concreten. Sin la presencia de vitaminas o minerales, determinadas vitaminas y minerales fundamentalmente, estas reacciones químicas que ustedes ven aquí no se podrían dar por más que haga la carga calórica adecuada. Por eso es importante entender esto que siempre transmitimos, que es que los nutrientes trabajan en equipo y es fundamental asegurar el aporte completo de nutrientes. Ahora, refiriéndonos a las calorías, sepamos esto: las calorías están aportadas por estos tres macronutrientes en distintas proporciones. Las proteínas y los carbohidratos aportan aproximadamente por cada gramo 4 calorías, en tanto que las grasas aportan 9 calorías, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta para el momento de cómo diseñamos nuestro plato en el momento de comer. Entonces, fundamental tener en cuenta esto. Nosotros necesitamos aportar estas fuentes de energía. ¿Para qué? Para que el organismo, a través de esta trama que ustedes ven aquí, llena de circuitos dando vuelta y flechitas que se unen, puedan de alguna forma cumplir su trabajo, su tarea de generar energía. Ahora bien, ¿cómo es y cómo funciona este concepto de la energía? La mayor parte de nosotros creemos, ¿sí?, básicamente que uno ingresa glucosa o ingresa proteínas como fuera o grasas y ya directamente eso funciona como energía. No, en realidad estas serían como las fuentes primarias que requiere o que necesita el organismo para generar a través de su propia destilería las verdaderas unidades de energía. Esas unidades de energía se llaman ATP, ¿sí? Es decir, esto tiene una denominación muy característica, adenosintrifosfato. Estas son las unidades de energía. Todo esto se produce dentro de la célula. Así que imagínense el trabajo, ¿no? Es complejo. Todo lo que acaban de ver en la gráfica recién genera básicamente y fundamentalmente energía. El sentido y la función principal del alimento es generar energía, ¿sí? Entonces, lo que genera fundamentalmente es ATP. Lo que sí sabemos es que para generar estas unidades de energía, la principal fuente, no solo por importancia, sino por el hecho de que es la que lo hace en forma más simple, más rápida, ¿sí?, y dejando menos desechos, produciendo menos desechos, son los carbohidratos. Es decir, es el primer recurso al que va a recurrir el cuerpo, el organismo, para la producción de estas moléculas de ATP que son las que nos mueven, ¿sí? Van a ver que esto tiene una relación muy interesante finalmente con tu decisión de qué es lo que vas a comer. También puede hacerlo, obviamente, de las grasas y de las proteínas, de las grasas principalmente, porque junto con los carbohidratos son las principales fuentes nutricionales generadoras de energía. Y la proteína
la proteína cumple principalmente funciones plásticas, de estructura, no está diseñada específicamente para producir energía y si el organismo tiene que recurrir a las proteínas para producir energía, es decir, estas moléculas de ATP, la complicación que puede generarnos es seria, porque va a generar muchos productos tóxicos, genera daño y obviamente para utilizar la proteína es porque la va a sacar de otro lugar en donde realmente cumple una función, que es la estructura muscular. Y esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. Sigamos avanzando un poco en este sentido. Y cuando obviamente analizamos estas distintas fuentes de energía, ya ustedes entendieron que la principal fuente para producir ATP son los carbohidratos, o sea, la glucosa. La segunda fuente son las grasas, ¿sí? Que no dejan de ser importantes en este sentido, y entre ellas dos se bancan un poco la generación y producción de estas unidades de energía fundamentalmente. Por eso es importante tener un aporte y una carga y depósitos de estos elementos dentro de nuestro sistema para los distintos tipos de ejercicio. ¿Por qué digo esto? Y acá viene lo más interesante de todo, porque en realidad cada ejercicio recurre a un mecanismo diferente para obtener este combustible para su acción. A ver, no es lo mismo una persona que corre 100 metros, ¿sí? Sí, hoy por hoy lo estamos haciendo en menos de 10 segundos. Ustedes imagínense poner en marcha toda una serie de mecanismos para generar finalmente esta molécula de ATP, por más rápido que sea el sistema, la química no tiene esa velocidad. Entonces, lo que hace el organismo es recurrir a estas unidades de ATP que ya están circulando en la sangre, ¿sí? Para, ¡pum!, quemarlas inmediatamente en una acelerada impresionante para poder hacer este sprint de 100 metros, supongamos. En tanto que una persona que hace, por ejemplo, maratón y tiene ya más tiempo y que necesita regular más el gasto calórico, no va a utilizar estas fuentes fundamentalmente, sino que va a utilizar principalmente las fuentes que generan procesos más lentos, como la grasa. Entonces, la grasa, particularmente en estos esfuerzos o actividades más prolongadas, de mayor duración, de más de 40 minutos, una hora, es quizás la fuente fundamental en la generación de energía, ¿sí? Después decimos que cuando salís a correr o haces algún tipo de actividad, mantengas un nivel de actividad con una frecuencia cardíaca promedio medio o bajo, sí, pero durante más tiempo, porque eso te va a llevar a que el cuerpo recurra a las grasas para poder utilizarlas como acción de energía. Muchas veces en el entusiasmo inicial de hacer algo de actividad física, después de meses y meses de no hacerla, salimos a correr desesperados y en realidad lo único que hacemos es quemar un poco estas unidades que andan sueltas, dando vuelta por ahí y obviamente nos agotamos al poco tiempo sin querer volver a repetir la experiencia. Bueno, entonces la idea es siempre hacer esto en forma gradual. Ahora bien, obviamente que, como les digo, cuando uno empieza a entender que esto funciona haciendo una selección de qué energía o qué fuente de energía voy a utilizar, es como si yo pudiera hacer un switch entre nafta y gas, ¿no es cierto? O como hoy por hoy con los coches eléctricos, una alternancia entre uno y otro dependiendo del tipo de esfuerzo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Esto hoy sucede muy bien y queda muy claro en los híbridos, casi les diría, pero para llevarlo a la claridad de la función física, esencialmente lo que hace nuestro cuerpo es, de acuerdo al nivel de actividad, definir una fuente de generadora de energía en función de la duración del esfuerzo que está haciendo. Y en este sentido, un poco es esto lo que intenta explicar esta gráfica. No vamos a meternos demasiado en esto, simplemente quería graficar este concepto de cómo los metabolismos funcionan diferente en función del nivel de actividad física que estés haciendo. Y esto tiene que ver con la actividad física. Y esto ahora nos va a ayudar a entender cuál es la mejor actividad física para lograr una mejor composición corporal o cómo debiéramos hacerlo en el caso de estar haciendo algún tipo de actividad deportiva, ¿sí? Insisto, no me voy a meter específicamente en esto que ustedes ven acá, porque en realidad
esta gráfica es una gráfica que muestra los distintos sistemas y obviamente puede ser un poco complejo, pero sí lo interesante del gráfico como tal quizás es esto que sigue y tiene relación con entender de que el organismo no es que va a usar uno u otro, sino que de acuerdo a la duración del esfuerzo, ¿sí? De acuerdo a esa duración del esfuerzo, va a ser la fuente de energía y gradualmente puede ir pasando a la otra, ¿sí? De acuerdo a las necesidades. Ejemplo, una persona que comienza a correr una maratón, supongamos, obviamente que va a empezar a utilizar los depósitos de glucosa o glucógeno, mejor dicho, que tiene a nivel muscular, ¿sí? Hasta determinado nivel. A partir de determinado nivel es como que ya entra en un estado estable de esfuerzo y va a ir a recurrir a las grasas como fuente fundamental. Esto le va a permitir ir regulando hasta que llega al sprint final. Ya estamos llegando a menos de 100 metros de la línea de llegada. Vemos la línea de llegada y obviamente hacemos ese sprint final y en ese sprint final recurrimos nuevamente a la glucosa para obviamente pegar esa acelerada terminal. ¿Se entiende? Es decir, de acuerdo a cómo voy haciendo la actividad y cómo voy regulando mi actividad física, el organismo va a ir buscando una fuente u otra fuente en función de tener los niveles de energía adecuados para ese nivel de esfuerzo. Entonces, sin llegar a una confusión mucho más grande de la que les puedo estar generando en este momento, espero que no. Lo interesante es que si bien hay mecanismos generadores de energía, la importancia que también empieza a tener cierta relevancia en este caso es los depósitos. O sea, uno de ustedes entienden de que el organismo necesita tener depósitos de energía precisamente para que pueda recurrir a ellos en el momento de hacer algún tipo de actividad o esfuerzo. Entonces, en este sentido, las reservas que tiene un organismo, por ejemplo, una persona de 70 años, de 70 kilogramos, como les muestra la gráfica, son aproximadamente esos datos que ustedes ven ahí. Si van a ver nombres que a veces preocupan, ¿no? Uno cuando habla de los triglicéridos habla de los peligros que el exceso de triglicéridos genere, pero entendamos esto, los triglicéridos como tal no son malos siempre que estén en condiciones balanceadas y adecuadas de acuerdo a nuestra composición corporal. Entonces, existe un nivel de triglicéridos hepático o de glucógeno incluso, o como ven ustedes en el mismo tejido adiposo, que forman depósitos, que son depósitos de energía para los momentos en que el cuerpo los necesite. Siempre hablando de una construcción corporal balanceada y correcta, ¿sí? Y en este sentido, el esfuerzo que hacemos los deportólogos o los que estamos trabajando con deportistas de alto rendimiento es asegurar que estos depósitos estén en condiciones adecuadas para que cuando llegue el momento de la exigencia, ¿sí? Estén en condiciones de funcionar y le den el resto necesario al deportista para cumplir su objetivo, ¿sí? En estos días estamos haciendo evaluaciones de composición corporal a runners, a personas que tienen un nivel de entrenamiento muy alto, que tienen actividades quizás de hasta de 8 o 9 horas, que son muy importantes porque como un cruce de los Andes, por ejemplo, actividades que son de alguna manera de alta exigencia, en condiciones de alta exigencia, entonces esto hace obviamente a la diferencia fundamental de cómo un cuerpo puede prepararse en relación a otro. ¿Se entiende? Es decir, el concepto de los depósitos de energía es fundamental y esto también está íntimamente relacionado con, obviamente, la carga nutricional que hagas, ¿sí? Y esto va a formar parte un poco de la información que les voy a seguir dando. Recuerden que esencialmente esto no cambia, ¿sí? Por más alto rendimiento que uno pueda hacer, debe cumplir, ¿sí? O debe cubrir las expectativas de macronutrientes en cuanto al aporte de calorías, respetando una cierta proporción. Es decir, no todo va a ser proteínas, no todo va a ser carbohidratos, no todo van a ser grasas, sino que debe haber una composición de un plato desde el punto de vista de los macronutrientes balanceada, ¿sí? Y la relación más o menos en general se mantiene en función
de una situación, digamos, estable o basal. Puede variar en los distintos ciclos del entrenamiento, depende si son macro, microciclos, bueno, eso ya entra dentro de una especificidad que no me quiero meter, pero para no complicarla, pero sí entender de que en esencia el aporte y la carga nutricional que debe hacer una persona que está haciendo actividad física intensa debe ser completa, ¿sí? Debe ser completa y debe respetar el gasto calórico para mantener un balance. Es decir, el ingreso de calorías debe ser equilibrado en cuanto al egreso de calorías, ¿sí? A la salida de esas calorías, y proporcional en los tres macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasa. Esa es la relación que ustedes ven ahí. Obviamente que hay distintas situaciones que aplican a los ajustes que tenemos que hacer en estas proporciones. Es decir, supongamos que uno quiere hacer una actividad y el escáner de composición corporal o la evaluación de composición corporal te dio que tu componente graso estaba elevado para la composición corporal que necesita tu actividad, indudablemente en este caso tenemos que corregir esto, y esto es lo fantástico, lo que podemos hacer hoy día es corregir esa composición corporal bajando la grasa y aumentando la masa muscular para hacerte de alguna forma metabólicamente más activo, ¿sí? Este es el trabajo que de alguna manera tu coach viene haciendo, trabajando junto con vos en función de la información que el escáner, por ejemplo, puede darte. Obviamente que esto no es solamente proteínas, carbohidratos y grasas, sino que también debo contemplar el aporte completo de vitaminas, minerales y elementos de traza, ¿sí? O principios biológicamente activos que son y forman parte también de nuestra alimentación, como por ejemplo la acción de algunos antioxidantes o acciones como algunos antioxidantes, como les comenté, o polifenoles o elementos que la naturaleza nos ha provisto y que ha demostrado en su proceso evolutivo el ser humano son de mucha utilidad para preservar nuestra salud. Distintos tipos de actividades físicas construyen cuerpos también distintos, pero esencialmente todos necesitan una estructura muscular, osteomuscular bien desarrollada, de acuerdo adaptada a la actividad física que estén haciendo, y una capacidad cardiorrespiratoria, ¿sí? También adaptada, y esto habla fundamentalmente de todos los mecanismos preventivos sobre los cuales actúa el ejercicio. O sea, el ejercicio necesita de todas estas fuentes de energía y ladrillos para construir estructura corporal, pero finalmente esta estructura corporal, principalmente la masa muscular, cumple un rol fundamental produciendo sustancias que son absolutamente necesarias para un correcto funcionamiento del sistema. ¿Qué ocurre fundamentalmente cuando asociamos particularmente una actividad física, y esto habitualmente es un error que se suele cometer y que los que recién inician quieren hacer, es decir, a través de la actividad física solamente tener un resultado, y en realidad los distintos ensayos y pruebas y la realidad de la vida nos ha mostrado que eso es lo único en lo que te expones a la mayor tasa de lesión, porque precisamente si no aportas un equilibrio calórico adecuado, balanceado en nutrientes, vas a estar comiéndote el músculo y no la grasa necesariamente, ¿se entiende? Por más que con esto logres tu objetivo de bajar el peso. Por eso siempre insistimos, el peso no es el objetivo. El objetivo es tener tu composición corporal adecuada, que es la que te va a llevar al peso adecuado. Si ustedes se fijan en esta gráfica, simplemente el mejor resultado se va a ver de estable. Esto que ustedes ven acá es simplemente cuando uno tiene una dieta muy estricta, es verdad, puede bajar de peso, pero rápidamente uno recompone y no es sostenible en el tiempo. Cuando uno combina dieta con ejercicio, dieta más ejercicio, es donde uno logra el nivel más estable, si se quiere, ¿sí? Y de alguna forma, si a eso le suma a uno la constancia, esto se hace mucho, mucho más efectivo. ¿Se entiende? Entonces, la construcción corporal se logra a través de la combinación de estos dos elementos. ¿Cuál es el ejercicio que más favorece a la construcción muscular, a la construcción, digamos, corporal en general y al resultado? Hoy los trabajos indican de que el ejercicio de resistencia, o sea, el ejercicio de fuerza, es el que mejor colabora en la construcción corporal adecuada. En este estudio incluso se ha demostrado que la función cardiorrespiratoria sí cumple esa función y es fundamental tenerla en cuenta dentro de tu actividad semanal, pero cuando uno habla de las adaptaciones que generan la suma de los dos ejercicios, ¿sí? Es muy interesante porque mejora la respuesta de la glucosa
la sangre, genera una mejor función cognitiva, tenemos mejor función de las mitocondrias para producir energía precisamente, mejora la movilidad, la composición corporal se corrige, es decir, es mucho, mucho mejor. De hecho, incluso, o sea, a través de los años, obviamente que la vida sedentaria me expone a mucho mayor riesgo y a una menor sobrevida, obviamente, es decir, menos años y de baja calidad, por decirlo así, en tanto que uno sosteniendo la actividad de resistencia, particularmente con los años, en la edad ha demostrado tener una utilidad fantástica en cuanto a mejorar todas las funciones, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, el músculo esquelético, el sistema inmune, y esto claramente se ha demostrado en personas de 40 años o más, que bueno, ya es como uno nos va poniendo dentro del rango de mayores, ¿no? Fíjense ustedes, actividades mínimas como caminar, cada 1000 pasos uno va reduciendo un 18% el riesgo de mortalidad. Y esto marca una diferencia sustancial entre aquellas personas que no hacen actividad física o hacen menos de 4000 o aquellos que llegan a tener más de 17.000 pasos. Y esto habla indudablemente de una mejor performance desde el punto de vista de la calidad de vida. Esto es lo que les mostraba yo hoy, o les decía hoy, que es lo que sucede cuando uno simplemente hace una dieta, una reducción de ingesta calórica con actividad física. Indudablemente no solamente baja el peso, pero indudablemente no tanto como debiera, va a ser en gran parte porque disminuye la grasa, pero también se lleva músculo. En tanto que cuando el ejercicio obviamente se asocia a una buena dieta, a una buena dieta favorable, no solamente que bajo más grasa, sino que la reducción de masa muscular es mucho menor. En estos trabajos, por ejemplo, lo que ha mostrado es que la mayor proporción de pérdida de grasa y menor de músculo se da cuando uno hace ejercicio de alta intensidad. Y entra el HIIT como un modelo de ejercicio, un ejercicio de alguna manera de alta intensidad por intervalos, es el que quizás hoy por hoy esté demostrando ser más efectivo en el tema de corregir la composición corporal y el bajar el porcentaje de grasa. Se trata de ejercicios o de actividades muy intensas, de alta intensidad, pero durante un periodo corto de tiempo, ¿sí? Quizás 10 repeticiones, 15 repeticiones de un ejercicio a alta intensidad, un periodo mínimo de descanso o reposo y otro periodo también carga de alta intensidad, y esto indudablemente mejora un poco la performance y el resultado de lo que queremos lograr. Esto es un poco lo que quería decirle con respecto a la fase energética del alimento, de la nutrición. Es decir, asegurar las fuentes calóricas adecuadas. Ahora vamos a hablar después cómo hacerlo, ¿sí? La segunda es la construcción corporal, es decir, la construcción de los ladrillos que construyen nuestro cuerpo, fundamentalmente. Y acá es donde, tanto en uno como otro, la interpretación de la suplementación es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente la suplementación me da todo lo que el cuerpo necesita para que precisamente la construcción corporal y osteomuscular se dé en forma completa y las fuentes de energía también se mantengan estables. La realidad es que la mayor parte de los estudios ha demostrado, particularmente en la Argentina, que en el caso de los deportistas de alto rendimiento, que la mayor parte de ellos sufren carencias críticas de la mayor parte de los nutrientes, tanto macro como micronutrientes particularmente, vitaminas y minerales, y que sí tienen excesos, como la mayor parte de la población, en algunos elementos como los lípidos y las grasas y el colesterol. Entonces, fíjense ustedes, y acá faltaría algo más que es el sodio, que también hay un exceso muy, muy, muy importante. Es decir, excesos que sabemos son limitantes en muchos aspectos. Es por eso que entender la suplementación en el alto rendimiento o en la actividad física es prácticamente aplicable a todo el mundo, porque todos de alguna manera arrancamos con estos déficits nutricionales. Esto ya lo hemos charlado en repetidas ocasiones. Hoy por hoy la suplementación natural, de fuentes naturales, es la solución, y esto de alguna manera se ha abierto como una alternativa, una oportunidad única de tener recursos como el caso de las multivitaminas o el complejo multivitamínico de Herbalife, que me aporta una carga nutricional completa desde el punto de vista de micronutrientes, en este caso, de fuente natural, ¿sí? Este concepto de la verdulería en tu bolsillo es un concepto que aplica, ¿sí? Es muy gráfico y de alguna manera se entiende porque de alguna forma
forma, las fuentes de cada uno de estos nutrientes que aporta el complejo multivitamínico nos permite de alguna manera completar este déficit serio que la mayor parte de las personas tienen y obviamente los deportistas en particular. O sea, los deportistas son unos altos consumidores de antioxidantes y de vitaminas, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, por eso necesitan reponerlas y suplementarlas, ¿sí? No alcanza con una dieta balanceada porque nunca van a lograr el equilibrio en este sentido sin pasarse de carga calórica por ahí muchas veces. En este sentido también el calcio, la vitamina D, son fundamentales dentro de la actividad física y indudablemente la construcción muscular o osteomuscular. Ya lo hemos charlado, este fenómeno particularmente de pérdida de masa ósea y muscular que vamos teniendo con el tiempo, pero que en el deportista necesita un plus en función de precisamente de una alta exigencia y un desgaste aún mayor de este tipo de nutrientes. Ahora vamos a pasar a ver cuánto necesitamos, ¿sí? En particular. Y en primer paso, obviamente ahora sí nos estamos metiendo en el tema de ver los carbohidratos. ¿Cuántos carbohidratos necesita tu cuerpo para poder funcionar? ¿Sí? Y vamos a desplegar todo, un poco para que vayamos viendo o entendiendo cómo funciona en este sentido. Dice, la principal fuente de energía obviamente es el carbohidrato, producen la combustión más limpia en todas nuestras células y es la que menos residuos deja. Y obviamente las fuentes que uno puede considerar en este caso son tanto los almidones como los azúcares. Acá entra en el punto de los azúcares simples, ¿sí? Que dijimos que son los que aportan glucosa casi en forma pura, y esto hace que los niveles de azúcar rápidamente se eleven en sangre y circulen, llegando a los niveles a los lugares donde sea necesario para producir las moléculas de ATP, y cuando obviamente se haya cubierto estas necesidades, pasan a una zona de depósito para transformarse en glucógeno, tanto a nivel hepático como a nivel muscular. ¿Sí? Hoy recién vimos ese grafiquito de los depósitos, ¿sí? Para entender más o menos cuánto de todo esto termina transformándose, de esta glucosa que ingerimos, termina transformándose en glucógeno de depósito. Ahí se queda en el hígado, ¿por qué? Porque es la glucosa que va a necesitar mi cerebro para su funcionamiento, o sea que el hígado nadie lo va a tocar porque la glucosa del hígado le pertenece al cerebro, pero la glucosa muscular, el glucógeno muscular, es el que vamos a ir utilizando y que es el que necesitamos se encuentre en cantidades necesarias en esos depósitos para la exigencia de actividad física que vayas a hacer. Es importante esta recuperación después del esfuerzo, ¿sí? Después del esfuerzo es esencial incorporarlo. ¿Por qué? Porque obviamente es ahí en donde se genera esa ventana metabólica, en donde la célula muscular absorbe rápidamente toda la glucosa necesaria para transformarla en glucógeno, ¿sí? Y esto claramente se modifica con la dieta. Entonces, por eso es fundamental tener en cuenta el aporte de glucógeno en cada una de nuestras comidas, ¿sí? Obviamente que este momento que se da después de la actividad física es fundamental tenerlo en cuenta dentro de los primeros 30 o 40 minutos porque se da este fenómeno de supercompensación en donde esencialmente no solamente se recuperan esos depósitos, sino que incluso mejora después la eficiencia de esos depósitos en la próxima exigencia, ¿sí? ¿Cuánto necesitaría? Eso va a depender un poco del nivel de actividad de cada uno, de cada deportista en particular. Si es una actividad muy intensa, obviamente va a ser mayor la necesidad de carbohidratos que vaya a necesitar en contra de las personas que están haciendo una actividad moderada o mínima, que por ahí no necesitan aporte porque ya con la alimentación convencional ya es suficiente, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado en función de no excederse, ya que de alguna forma el exceso de aporte calórico lo que me puede generar esencialmente es la transformación de grasa que no quiero, ¿sí? Las proteínas, las necesidades son fundamentales. Esto lo vimos cuando charlamos de proteínas, ¿se acuerdan? Las funciones básicas, ¿sí? Que generan las proteínas, el consumo de proteínas. Nos dan mayor plenitud, esto está bueno porque nos da más saciedad, potencian nuestro metabolismo, recuerdan lo que les dije, la actividad termogénica, o sea, queman más calorías y obviamente también ayudan a este fenómeno de recuperación y crecimiento muscular. Y esto va puntualmente a aquellas personas que están buscando este objetivo, el aumentar
tu crecimiento muscular, obviamente es a través de el consumo de proteínas saludables o proteínas completas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta? Cantidad y calidad de la masa muscular va a estar claramente relacionada a la calidad proteica que estás ingiriendo. Deben ser proteínas completas, como les comenté. Y en este caso es interesante este estudio de Villegas. Es un estudio muy viejo, pero que claramente demostró el efecto, la relación que existía del consumo de las proteínas asociadas con los carbohidratos, ¿sí? Cuando uno ingresa proteínas junto con los carbohidratos, la asimilación obviamente es mayor y el rendimiento aumenta, ¿sí? Entonces esto es un punto interesante para tener en cuenta en el balance de nuestro plato, nuestra preparación de alguna manera alimenticia. Es fundamental, obviamente, conocer entonces tu composición magra, saber tu masa magra, toda la composición, todos los datos que hoy por hoy te da el escáner son esenciales, ¿sí? No solamente para prevenir por el tema del riesgo, sino también por la carga y entender y definir la carga proteica, y esto se logra a través de la masa magra, ¿sí? Entonces, que es la fundamental en cuanto al determinante para saber qué cantidad de proteína le corresponde a tu cuerpo dependiendo del nivel de actividad que tengas. No tenés actividad física, estás en una condición más que sedentaria, bueno, no más de 1 gramo de kilo por día es el consumo proteico diario. En tanto que si estás con un nivel, sos varón y estás con un nivel de actividad muy intenso, ya la exigencia o la demanda sería de 2,5 o más, de 2,5 digo, gramos por kilo de masa magra en el día, repartido en todas las comidas. ¿Se entiende, no? Supongamos, si son 2,5, vamos a poner 2 para hacerlo más simple, para una persona de 70 kilos serían 140 gramos, esos 140 gramos debiéramos repartirlos en todas las comidas y colaciones del día, ¿sí? Tratando de no excedernos en alguna medida, ¿sí? De los 25, 27, a veces 30 gramos de proteína por comida. La idea sería no excederse de ese nivel, ¿tá? Ahora bien, Herbalife nos ofrece este recurso poderoso en sus productos, ya que como lo dijimos muchas veces, es una dieta esencialmente hiperproteica y los productos tienen una gran cantidad de proteínas en su composición, todas completas, todas con todos los aminoácidos, es decir, son las proteínas ideales porque aparte me permite, al ser de fuente natural, tanto sea soja como suero de leche o whey protein, nos permiten o me permiten lograr control calórico en lo que estoy recibiendo. Un batido son 10 gramos de proteína, pero 90 calorías. Una sopa son 26 gramos de proteínas en 90 calorías también aproximadamente, a la cual le puedo agregar, obviamente, el plus de la proteína sin sabor que tenemos, el PPP, que aporta casi 6 gramos de proteína, con un plus de 22 calorías, o el PDM. Hay otros productos que colaboran en esta construcción de esa carga calórica que, por ejemplo, les comentaba recién en una persona de 70 kilos, 140 gramos. ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, puedo aplicar colaciones, ¿sí? Por ejemplo, con el Beverage Mix, ¿sí? El Beverage Mix es un recurso más que interesante para poder sumar a tu plan de comidas y de alguna forma como una colación o como una hidratación extra, sumarle obviamente carga proteica y llegar a la cantidad que tu cuerpo necesita para la construcción o reposición muscular. Las colaciones o los snacks también son un recurso poderoso. En este caso, y más teniendo en cuenta el nivel de actividad física que estés teniendo, el aporte calórico suma, en el caso de las barras, un elemento interesante para la recomposición o agregado de carga proteica en el día, como el crocante de proteína que lo puedes sumar a un yogur, que también tiene aporte proteico, o a un batido, ¿por qué no? O a cualquier receta de las que o en los talleres de alimentación o en los talleres de cocina tenemos, ¿sí? Es decir, la fuente proteica nos permite esta condición de armar un combo, ¿sí? Que, como en este caso, tengo 204 calorías, pero con 27 gramos de proteína y 14 gramos de carbohidratos saludables, carbohidratos complejos, ¿sí? Sumando a eso toda la carga de vitaminas y minerales que de por sí el batido me aporta.
Y a esto el plus de la carga de fibra alimentaria. Acá yo le he agregado a este batido una medida de fibra activa que sumada a la fibra que contiene el batido particularmente generan estos 8,7 gramos de fibra en una sola porción. Interesante, porque de alguna forma nos permite tener control sobre esa carga nutricional adecuada. Tenemos obviamente productos específicos de alto rendimiento y ahora lo vamos a ver en cuanto a la recomposición. Hoy lo hago una persona precisamente del valor del Rebuild Strength precisamente para la reconstrucción muscular porque aporta suero, proteína de suero de leche que sumada a la proteína vegetal de la soja, indudablemente constituyen las dos fuentes ideales de proteínas completas en mi alimentación diaria. Es lo más parecido a la alimentación originaria que ha tenido el ser humano. Es el concepto de la dieta paleo, si quieren, pero en su expresión más pura, ¿sí? Y en una condición que se aplica a nuestras épocas. Esto es lo importante. Sumado a la carga proteica, 25 gramos por porción, tengo las vitaminas, tengo los minerales, estos son antioxidantes poderosos, y tengo 18 gramos extra de glucógeno, ¿sí? Que me permite, de alguna manera, de carbohidratos, perdón, que me permite de alguna manera reponer los depósitos de glucógeno en el post-esfuerzo. Pero fíjense qué interesantes, aporta hierro también, otro de los factores fundamentales deficitarios en la dieta del deportista o de la gente que está haciendo algún tipo de actividad física. Entonces, todo este contexto, estos 25 gramos de proteína, más los carbohidratos, más los antioxidantes, más el hierro, indudablemente hacen de este producto un producto ideal para el deportista de alto rendimiento. Grasas. Las grasas son un elemento fundamental dentro de la dieta, particularmente los de alta exigencia tienen que incorporar un extra, si se quiere, de grasa dentro de su composición alimentaria diaria. Esto se estima en función del nivel de esfuerzo que esté teniendo, pero indudablemente lo que hay que tener mucho cuidado es cuáles son las fuentes de grasa. Tienen que ser fuentes saludables, ¿sí? Recordemos, monoinsaturados fundamentalmente, en contra de los saturados que no son los que necesitamos, ¿no? Como la comida chatarra o los ultraprocesados. Palta, oliva, fundamentalmente, frutos secos. Se recuerden que estos todos tienen el fantasma de las calorías atrás, para aquellos que no están en alto rendimiento, ojo con esto, tienen que ser más controlados. Para los de altísimo rendimiento o alto desgaste, indudablemente son los que el cuerpo necesita porque les permite sostener esto, ¿sí? Les permite construir, ¿sí? Esta composición grasa que les va a dar esa fuente de energía para sostener mayor nivel o duración de esfuerzo. El omega 3 o los ácidos grasos omega 3 son fundamentales por distintas acciones, ¿sí? Tanto la acción antiinflamatoria, antioxidante y aparte porque hay efectos claros mostrando un mecanismo de aceleración de la recuperación, ¿sí? Y mayor resistencia a la fatiga muscular. Entonces, hoy por hoy yo a todos los deportistas les recomiendo básicamente incorporar el omega 3 en general en proporciones que van en 1,5 gramos o 2 gramos día, ¿sí? Es decir, esto puede ser entre 4 y 6 cápsulas diarias para poder lograr este efecto que es fundamental. Cuando uno puede de alguna manera tener recursos tan valiosos y poderosos como nuestros productos, puede ordenar la alimentación en forma casi te diría precisa en función de la carga nutricional específica que el cuerpo necesita para cada exigencia. Si estás haciendo actividad física simplemente recreativa, simplemente para tener tu mejor condición física, obviamente incorporar la nutrición en las fases de desayuno, fundamental, y en la de recuperación post-esfuerzo, o sea, post-actividad. Después del entrenamiento, ¡pum!, te tomas tu batido, cuanto más completo como el que te mostré recién, mejor. Y no pierdas de vista un aspecto fundamental, no solamente en los deportistas, sino en todos nosotros, que tienen que ver con el cuidado de la microbiota. Y esto se ha demostrado también cómo rinde el deportista en distintas condiciones, particularmente cuando incluso se incorporan probióticos en su plan. Esto habitualmente no se ve en los planes de los deportistas, es una pena en realidad, pero está claramente demostrado cómo precisamente mejorar el funcionamiento de la microbiota claramente mejora el rendimiento deportivo. Y nosotros tenemos dos productos fundamentales para eso, como son la fibra, ¿sí? Que ya hemos hablado incluso cómo incorporarla en el día a día, y el aloe, que también forma parte incluso de la hidratación diaria nuestra si queremos incorporarlo. ¿Está?
El efecto de algunas sustancias devenidas de los vegetales, los polifenoles en particular, las catequinas, sustancias que producen los vegetales ante situaciones de estrés, pero que en el cuerpo humano demostraron tener acciones francamente positivas, también es fundamental. ¿Sí? En el caso de las catequinas presentes en el té verde tiene esta sustancia que se llaman catequinas, generan un aumento de hasta el 20% del metabolismo de la grasa, y esto de alguna manera aumenta. Cuando uno dice aumenta el consumo máximo de oxígeno es porque aumenta el rendimiento del esfuerzo. En este caso se ha probado en ciclistas. Fíjense ustedes cómo el té tiene un efecto que de alguna forma mejora claramente la función y el resultado y el rendimiento del deportista en particular. La hidratación es otro de los grandes temas que tenemos que considerar en nuestra nutrición diaria. Es un tema fundamental. Hay que incorporar la carga líquida que se pierde. Esto es fundamental. El viejo deportista siempre te dice, el ciclista que tiene sed en el momento de la competencia debe bajarse de la bicicleta porque ya perdió la carrera, ¿sí? Ya cuando la sed apareció, estás ya en falencia, en déficit serio del aporte de líquidos, y obviamente esto se puede expresar de distintas formas e incluso en condiciones críticas, exponiendo obviamente la vida por el déficit de líquido. Entonces el aporte de líquido, y acuérdense, ya si bien estamos por ahí con algunos climas medio raros, a veces hace frío, a veces hace calor, pero ya se acerca el verano e indudablemente el tema de los calores aportan y requieren un mayor aporte de hidratación y de sales, que son las que se pierden en la actividad física. Entonces, fíjense ustedes que el CR7 es un recurso fundamentalmente poderoso para poder dar este aporte, no solamente de sales que son necesarias para el sistema, como el sodio, el potasio y el magnesio, ¿sí? Hoy me hablaban hace poco del magnesio y los requerimientos de magnesio. Bueno, acá tenemos claramente los requerimientos diarios, ¿sí? Pero también suma vitaminas, también suma azúcares complejos, simples como el caso de la glucosa, y fructosa, que es un azúcar complejo, pero que son de rápida asimilación y aportan un factor energético mayor en el momento del esfuerzo. Lo puedes tomar antes, durante o después, depende de la actividad física que estés haciendo. Y en realidad, y ya para terminar, y me pasé unos minutitos, la idea es que siempre el plan de hidratación tiene que estar encuadrado en el momento de la actividad. Para aquellas personas que hacen actividad física en forma regular, pueden tomarse un batido antes de comenzar o no, muchos pueden empezar en ayunas, no es que lo recomiende, pero hay personas que lo sostienen bien, eso va a depender un poco de la percepción individual. ¿Está? Pero la idea es que durante el esfuerzo asegures la hidratación a través de nutrientes y elementos fundamentales que te permitan recuperar ese aporte de sales que es esencial. Incluso ante esfuerzos más importantes, acciones como la del aloe disminuye la acidez gástrica, que es un factor fundamental en la alta exigencia. Y después de la actividad física, dentro de esos primeros 30 40 minutos, el batido de recuperación o el rebuild strength, dependiendo del nivel de actividad que estés teniendo. Y esto se repite a los 90 minutos aproximadamente y a la hora y media. ¿Por qué? Porque es esa reposición gradual que vamos haciendo que nos permite recuperar carga calórica, que es la que tenemos que recuperar, y aparte también nutrición, que es lo fundamental. Obviamente tenemos que tener en cuenta la preparación inicial, si estás en un plan de carreras o en un plan de una maratón, cómo es tu etapa de preparación inicial, cómo es durante la preparación específica, la nutrición. Hoy por hoy, gracias a la facilidad con que se pueden utilizar los productos, lo podés incorporar en distintas formas, ¿sí? Y obviamente también no puedo dejar de mencionar dos productos esenciales que pueden colaborar y mucho, como el Lift Off, que a base de ginseng y vitaminas del grupo B y vitamina C, como una acción antioxidante, es un poderoso energizante, poderosísimo, que mejora la concentración y el alerta mental, pero que también obviamente nos pone en una mejor condición de estímulo físico sin ser un excitador, sino básicamente es un estimulante, energizante esencialmente. Y obviamente actuar sobre un efecto que los deportistas de alto rendimiento tienen particularmente, y es que en el alto rendimiento, en los altos niveles de entrenamiento, la inmunidad tiende a bajar, ¿sí? Hay un balance que hay que respetar ahí, y este producto, el Herbalife Pro, es fantástico para poder actuar en el refuerzo de nuestra inmunidad fundamentalmente. Dicho esto, acá no, mi disculpa,
me extendí un poquitito más, unos minutitos más, pero creo que valió la pena. Nos vemos entonces en la próxima reunión, la próxima semana, siempre, siempre, como siempre les digo, tratando cualquier temita de estos, pero siempre desde el enfoque nutricional. Nos vemos, chau, chau.